Solo es la criada, gritó mi padre, y luego me arrancó el collar delante de todos en la boda real de mi prima. Me dijeron que esperara afuera, con el frío. Fue entonces cuando llegó mi esposo, el multimillonario al que todos temían. Lo que hizo después sorprendió a todos. Me quedé mirando la mesa elegantemente puesta, viendo cómo el vapor subía del asado dominical, perfectamente preparado. El familiar aroma a romero y tahini llenaba el comedor familiar, pero esa noche algo se sentía diferente, más denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Emily me pasó las patatas, dijo mi padre, sin mirarme. Su voz tenía ese tono severo con el que me había familiarizado en los últimos meses. Ese tono que sugería que apenas merecía la pena reconocerme. Tenía 32 años, era soltero y, según mi familia, la decepción de nuestro prestigioso linaje Williams. Lo que no sabían era que había pasado los últimos 6 años construyendo en silencio algo que ni siquiera podían entender. ¿Te enteraste de Marcus? Mi madre visitó a mi hermano menor. Acababa de ser nombrado socio junior de su bufete, lo mejor de la historia de la empresa. Marcus sonrió con sorna desde el otro lado de la mesa. A sus 29 años, siempre había sido el niño mimado. El que seguía el camino previsto, la facultad de Derecho, un bufete prestigioso, la membresía en un club de campo, todo lo que nuestros padres habían planeado. ¡Qué maravilla!, dije en voz baja, dándole un mordisco a mi roast beef. Sentía sus miradas fijas en mí, esperando señales de celos o resentimiento. No les di ninguno. Hablando de éxito, empezó mi padre, dejando el tenedor con deliberada lentitud. Tenemos que hablar de la situación de la casa. Se me encogió el estómago. Había estado esperando este momento. Hace 6 años, cuando dejé mi trabajo corporativo para fundar mi propia empresa de inversión inmobiliaria, se rieron, lo llamaron una etapa, dijeron que volvería arrastrándome cuando la realidad me golpeara. En cambio, trabajé en silencio, construyendo una cartera que ahora incluía 12 propiedades en 3 estados. Pero ellos no lo sabían. Pensaban que apenas sobrevivía, viviendo en la vieja casa familiar gracias a su generosidad. El mismo hogar que mi abuela me dejó en su testamento, para sorpresa de todos. Emily, continuó mi padre, con la voz cada vez más dura. Tu madre y yo hemos decidido que es hora de un cambio. Marcus necesita un hogar familiar decente ahora que se convierte en socio. Un lugar donde formar su propia familia. Di otro pequeño mordisco, masticando lentamente. Ya veo. No te hagas la tonta, interrumpió Marcus. Llevas años viviendo ahí sin pagar alquiler. Ya es hora de que alguien responsable tome el mando. Alguien con una carrera de verdad. Mi madre asintió. Ya hablamos con el abogado de la familia. De todas formas, la casa debería haber sido de tu padre. Tu abuela no tenía la mente clara cuando hizo ese testamento. El insulto a la memoria de mi abuela dolió más que su desdén por mí. Ella había sido la única que me veía con claridad, que entendía por qué pasaba los fines de semana estudiando el mercado inmobiliario en lugar de asistir a actos sociales. Así que, dijo mi padre, metiendo la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacando un documento. Necesitamos que firmes esto. Transfiere la propiedad de vuelta al fideicomiso familiar, donde corresponde. Miré el papel, pero no lo tomé. Y si no, Marcus rió con fuerza. Vamos, Eam. Apenas puedes permitirte la comida. ¿Cuánto tiempo crees que podrás pagar los impuestos de la propiedad? ¿El mantenimiento? ¿La hipoteca? Si se hubieran molestado en comprobarlo, habrían sabido que yo pagué la hipoteca hace 3 años. Pero nunca lo comprobaron. Nunca preguntaron. Nunca vieron más allá de sus propias suposiciones. Estamos siendo generosos, añadió mi madre. Te daremos 3 meses para encontrar un nuevo hogar. Quizás ese pequeño complejo de apartamentos en la zona este, donde vive tu señora de la limpieza. El desprecio en su voz hizo que mi cucharilla chocara contra la porcelana al dejarla. Nunca habían visto con buenos ojos a María, quien no solo había limpiado nuestra casa familiar durante 20 años, sino que se había convertido en mi primera socia, ayudándome a identificar propiedades infravaloradas y barrios con futuro. La casa me pertenece, dije en voz baja, legal y moralmente. El rostro de mi padre se ensombreció. Entonces no nos dejas otra opción. Se puso de pie, su imponente figura proyectaba una sombra sobre la mesa. Deja las llaves y sal. Esta casa ahora es de la familia. Nos encargaremos de esto con nuestros abogados. Los revisé uno por uno. Mi padre, rígido por su autoridad, lo había asumido como absoluto. Mi madre, con los labios fruncidos en una desaprobación que perfeccionó con los años. Marcus, prácticamente radiante de victoria anticipada. Lenta y deliberadamente, metí la mano en mi bolso y saqué las llaves de casa.
Las mismas llaves que mi abuela me había dado en su lecho de muerte, junto con un consejo susurrado. A veces, el silencio es la mejor estrategia. Los puse sobre la mesa con un suave tintineo. Gracias por la cena, dije, poniéndome de pie, y por hacer esto más fácil de lo que esperaba. Más fácil, se burló Marcus. Te están echando. Sonreí levemente. Ya veremos. Mientras me dirigía a la puerta, mi padre me gritó, no te molestes en intentar luchar contra esto, Emily. No puedes pagar los honorarios legales y ningún banco te ayudará. Me detuve en el umbral, pensando en los documentos que me esperaban en la oficina. En el plan cuidadosamente orquestado que puse en marcha en cuanto oí rumores de su plan hacía 3 meses. Buenas noches. Dije en voz baja y cerré la puerta. En el coche, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi abogado. Ya es hora. Ejecutar mañana por la mañana. Luego conduje a casa, mi casa, y me preparé para lo que sucedería cuando la compañía hipotecaria los llamara a las 9 en punto con noticias que harían añicos su realidad cuidadosamente construida. Porque mientras ellos habían estado ocupados subestimándome, yo había estado ocupado construyendo un imperio. Y mañana, descubrirían exactamente en qué se había convertido la decepción de su hija. A la mañana siguiente, sentada en mi despacho, observaba cómo la luz del sol otoñal se filtraba por las altas ventanas. El antiguo reloj de pie, otro regalo de mi abuela, marcaba las 8:57. En exactamente 3 minutos, mi familia recibiría una llamada que lo cambiaría todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de María. Acababan de llegar a la entrada. Tu padre, tu madre y Marcus. Parecen enfadados. Sonreí, recordando la conversación que tuve con Highland Mortgage Corporation la semana pasada. El momento no pudo haber sido más oportuno. Exactamente a las 9 de la mañana, oí sonar el timbre. Luego, unos golpes fuertes. Emily, la voz de mi padre resonó por la puerta. Abre inmediatamente. Apreté el intercomunicador. Estoy en una reunión. Por favor, espere en la sala. María le abrirá. Casi podía oír el desdén de mi madre al ser recibida por la criada, pero no tenían otra opción. Mientras se acomodaban en la sala, mi teléfono sonó con una llamada entrante. Robert Chen, vicepresidente senior de Highland Mortgage. Todo va según lo previsto, dijo. Acabo de hablar con tu padre. No le agradó saber del traslado. Supongo que no, respondí con calma. Gracias, Robert. Abrí mi portátil y revisé el panel de mi cartera por última vez. Todo estaba en su lugar. 6 años de planificación minuciosa, adquisiciones discretas y paciencia estratégica. Todo ello condujo a este momento. La puerta del salón se abrió de golpe. Mi padre entró furioso, con la cara roja, agitando el teléfono. ¿Qué significa esto? ¿La compañía hipotecaria dice que transfirió el préstamo a su corporación? Que no solo tendrá esta casa, sino también las propiedades que hay en ella. Detrás de él, mi madre se aferraba a su bolso de diseñador como si fuera un escudo. Marcus parecía menos elegante ahora. Su mente de abogado por fin empezaba a comprender la situación. Giré mi portátil y les mostré el panel de la cartera. ¿Quieren sentarse?, preguntó Marcus. Esto podría llevar un rato de explicación. ¿Explicar qué? ¿Cómo nos han estado engañando? No, dije en voz baja. ¿Cómo se han estado engañando a sí mismos? Saqué el primer documento, la escritura original de nuestra casa familiar. Cuando mi abuela me dejó esta casa, todos asumieron que no podría con ella. Que fracasaría. Lo que no sabías era que también me dejó sus directrices de inversión inmobiliaria, sus estrategias, su visión. Mi madre se hundió en un sillón de cuero, con la serenidad quebrada. Pero has estado pasando apuros, trabajando desde casa, sin oficina, sin empleados. Pasé a la siguiente pantalla, una vista satelital del distrito Heights, con propiedades resaltadas en azul. Esas no son señales de dificultad, madre. Son señales de estrategia. Todas las propiedades en azul pertenecen a Williams Capital Investment Group, mi empresa, Impossible, susurró mi padre. Son casi 40 propiedades. 47, corregí. Incluyendo el edificio donde el bufete de abogados de Marcus alquila su oficina del último piso. Lo compré a través de una filial el año pasado. Tu renta ayuda a financiar mis nuevas adquisiciones. Marcus se desplomó en una silla, pálido. La sala de reuniones de la fusión, la que renovaron repentinamente el mes pasado. El administrador de mi edificio comentó que te gustaron los cambios. Dije con una leve sonrisa, me alegro de haber elegido el diseño yo mismo. A mi padre le temblaban las manos.
La compañía hipotecaria dijo que ya había pagado más de 780,000 pesos. Terminé la operación. Sí, hace 3 años, y desde entonces la casa es propiedad exclusiva de mi corporación. Les dejé creer lo contrario, porque, bueno, así era más sencillo. ¿Pero cómo?, preguntó mi madre. ¿De dónde sacaron el capital? Pensé en las noches que pasé estudiando las tendencias del mercado, los fines de semana explorando barrios emergentes con María, las relaciones que forjé con empresarios y promotores inmobiliarios locales. Mientras tanto, asumían que estaba fracasando. Empecé con poco. Les expliqué, usé mis ahorros para comprar un dúplex embargado y lo renové con la ayuda de María. Sí, mamá, nuestra empleada doméstica es mi socia y posee el 15% de la empresa. Revendimos esa propiedad por el triple de la inversión y luego la aprovechamos para compras más grandes. Busqué otro documento, la valoración actual de mi empresa. La cifra le dio un vuelco a mi madre. Eso es, no pudo terminar la frase. Más que el fideicomiso familiar, le dije. Sí, mucho más. Mi padre se ajustó la corbata. Sus instintos de hombre de negocios finalmente superaron su ira. ¿Por qué decírnoslo ahora? ¿Por qué no antes? Porque primero necesitabas mostrar tu verdadera cara. Dije con calma. Quería ver si de verdad intentaste quitarme mi casa. La abuela me confió la casa. Y lo hiciste. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde soñé con construir algo propio. Ahora podemos hablar de nuevas condiciones. Pueden seguir viviendo en las propiedades familiares. Sí, también soy dueño de esas. Pero con contratos de arrendamiento formales, renta de mercado y condiciones profesionales, cobras tu propia renta familiar. Mi madre preguntó con incredulidad, de la misma manera que estabas dispuesto a dejarme sin hogar. Me volví para mirarlos. Sí, los negocios son los negocios, ¿verdad, padre? Eso es lo que siempre nos enseñaste. Marcus se levantó, ajustándose su costoso traje. Los abogados de la familia ya sabrán que lo desvinculé. Los contraté el año pasado cuando adquirí su edificio. Ahora también trabajan para mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Años de suposiciones, desprecios y de silenciosa condescendencia, todo destrozado en una sola mañana. Mi padre fue el primero en hablar de nuevo. ¿Qué quieres? Respeto, dije simplemente. No como tu hija. Has dejado claro lo que sientes en ese aspecto, sino como una empresaria que ha construido algo sustancial, algo real. Les entregué a cada uno una carpeta con los nuevos contratos de arrendamiento de sus respectivas propiedades. Tienen hasta el viernes para firmar. Después, podemos hablar de alternativas. Y si nos negamos, retó Marcus, aunque su voz carecía de la confianza habitual. Sonreí, recordando las palabras de mi abuela sobre el silencio y la estrategia. Entonces tendré que darles a mis otros inquilinos el derecho de preferencia sobre esas propiedades. Creo que la competencia de su bufete ha estado muy interesada en esa oficina del último piso. Al salir de mi despacho, con las carpetas agarradas en manos temblorosas, escuché a mi madre susurrarle a mi padre. ¿Lo sabías? ¿Tuviste alguna idea durante todo este tiempo? No, respondió, sonando más viejo de lo que lo había oído nunca. Nunca nos fijamos bien. Volví a sentarme en mi escritorio, dejando escapar un largo suspiro. María apareció con una taza de té, su mezcla especial que me había ayudado a sobrellevar incontables noches de planificación. Por fin te ven, dijo, colocando la taza a mi lado. Asentí, pensando en el largo camino desde aquel primer dúplex pequeño hasta ahora. Ven el poder, corregí. Todavía no me ven, pero quizá ahora empiecen a buscarme. Mi teléfono vibró con mensajes de otra propiedad que había construido discretamente y que estaba a punto de hacerse muy visible. Pero primero, tenía una empresa que dirigir, inquilinos que conocer y el legado de una abuela que honrar. El drama familiar podía esperar. Después de todo, ahora tenía todo el tiempo del mundo y todo el poder para. Un mes después del enfrentamiento en mi oficina, me encontraba junto a la ventana de mi recién inaugurada sede en el centro de Chicago. Toda la planta alta del edificio Morrison, otra adquisición reciente, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que había estado remodelando poco a poco. Mi teléfono vibró, un mensaje de Marcus. ¿Podemos hablar a solas? En las semanas transcurridas desde la revelación, mi familia había asimilado la situación de otra manera. Mi madre había empezado a llamar a diario, oscilando entre recuerdos con disculpas e intentos apenas disimulados de comprender mi repentino éxito. Mi padre se había refugiado en un silencio histórico, firmando los contratos de arrendamiento sin hacer comentarios. Pero Marcus, había estado sospechosamente callado. Pásate por la oficina a las 2, le respondí. Sara,
mi asistente ejecutiva, apareció en mi puerta. El grupo Henderson está aquí para la reunión de fusión y todo salió bien. Llevaban meses intentando adquirir una de mis propiedades más pequeñas. Ahora me vendían toda su cartera. Es curioso lo rápido que cambian las cosas cuando la gente se da cuenta de quién tiene el poder. A las 2 en punto, llegó Marcus. Parecía diferente, menos refinado, más humano de alguna manera. Ya no tenía arrogancia. Bonita oficina. Dijo, mirando a su alrededor, mejor que mi empresa. El contrato de arrendamiento de su empresa se renueva el mes que viene, respondí, indicándole que se sentara. Deberíamos hablar de eso también. Se hundió en la silla frente a mi escritorio. En parte por eso estoy aquí. Están haciendo recortes. La fusión fracasó después. Bueno, después de que los clientes se enteraran de los cambios de propiedad, lo estudié detenidamente. Y me van a despedir, admitió. Al parecer, tener a tu casero como hermana distanciada no es bueno para el negocio. Me recosté, dejando que la información se asentara. ¿Qué quieres, Marcus? Se pasó una mano por el pelo. Un gesto nervioso que recuerdo de la infancia. Comprensión, supongo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Todo? ¿Justo delante de nuestras narices? Pensé en todas las cenas familiares que había presenciado, escuchándolos elogiar sus logros mientras menospreciaban los míos. Todas las indirectas que les di y que ignoraron. Aprendí de mi abuela, dije finalmente. No solo de bienes raíces, sino de paciencia. Sobre dejar que la gente te subestime mientras construyes algo innegable. Ella siempre decía que eras diferente, murmuró. Especial, pensé. Pensaste que estaba siendo amable con la nieta que estaba fracasando. Terminé. Todos lo hicieron. Eso fue útil. Abrí mi portátil y saqué un documento que había preparado hacía semanas, esperando este momento. Tu empresa no está quebrando por nuestro drama familiar, le dije. Está fracasando porque su modelo de negocio está obsoleto. Su estrategia de adquisición de clientes es deficiente y su mercado ha cambiado. ¿Cómo sabes todo esto? Porque los he estado estudiando durante años. Igual que estudio a cada inquilino, a cada competidor, a cada oportunidad potencial. Giré la laptop hacia él. Este es un análisis preliminar de dónde están perdiendo dinero y cómo solucionarlo. ¿Por qué me muestras esto? Porque te ofrezco un trabajo. Dije simplemente. No por obligación familiar, sino porque eres inteligente cuando no te ciega el ego. Necesito a alguien que dirija nuestro departamento legal mientras nos expandimos a nuevos mercados. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. ¿Quieres que trabaje para ti? Conmigo, corregí. Como socio igualitario en el aspecto legal del negocio, pero entiendan algo, no se trata de familia. Esto es un negocio. Te ganarás tu lugar o lo perderás, como cualquier otra persona. Se quedó mirando el contrato que le puse delante. ¿Sabe papá de esta oferta? Papá ya no toma decisiones en mis negocios, respondí. Ni mamá ni nadie más. Esa es la primera lección que tendrás que aprender si aceptas. Marcus tomó el contrato y lo leyó con atención. Su instinto de abogado no lo había abandonado por completo. El sueldo es menor al que gano ahora, comentó. El sueldo base es, acepté. Pero la compensación en acciones es considerablemente mayor. Otra lección, construye propiedad, no solo ingresos. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La abuela también te enseñó eso. Entre otras cosas, me puse de pie, caminando hacia la ventana de nuevo. Ella me enseñó que el verdadero poder no está en lo que le muestras a la gente, sino en lo que construyes mientras no ven. Firmó el contrato sin más negociaciones, otra primicia. Al salir de mi oficina, se detuvo en la puerta. Lo siento, Emily, por todo. Lo sé, dije en voz baja. Ahora demuéstralo ayudándome a construir algo aún más grande. Esa noche, visité la tumba de mi abuela y dejé flores frescas junto a su lápida. El viento otoñal susurraba entre los árboles cercanos mientras me sentaba en el pequeño banco que solíamos compartir. Tenías razón. Dije suavemente. Sobre todo. Sobre dejarles pensar lo que quisieran mientras yo construía lo que necesitaba. Sobre que la paciencia es más poderosa que el orgullo. Le hablé de Marcus. Sobre los planes de expansión. Sobre el imperio que había crecido a partir de sus primeras lecciones. Me gusta pensar que se habría sentido orgullosa. No solo del éxito, sino de cómo lo había logrado. Mi teléfono vibró de nuevo. Mi madre preguntaba por la cena del domingo. Esta vez, sugirió hacerlo en mi casa. Un pequeño reconocimiento de la nueva realidad. Le respondí con un simple sí.
Que vengan. Que se sienten a mi mesa en mi casa, en mi éxito. Que vean por fin lo que siempre estuvo ahí. Una mujer que convirtió su subestimación en un imperio. Porque a veces la persona más callada de la sala es a la que hay que vigilar con más atención. A veces, el niño que ignoran se convierte en la fuerza que no pueden ignorar. Y a veces, solo a veces, el silencio no es rendición. Es estrategia. Miré hacia el cielo que se oscurecía, sintiendo el peso de todo lo que había construido, todo en lo que me había convertido. Gracias, abuela. Susurré por enseñarme el poder de ser subestima. Y para todos los demás que han sido directores ejecutivos de un imperio inmobiliario, dueños de la mitad de las propiedades más exclusivas de la ciudad y prueba viviente de que a veces la mejor venganza no está en lo que dices. Está en lo que construyes sin que nadie te vea.